Fue la exposición de bolsa de vacío, creo. Fue la exposición de bolsa de vacío, pero en las formulaciones matemáticas. Todos nos quedamos en las formulaciones matemáticas. Ya ven que estábamos calculando los módulos de elasticidad. Sí, el último que calculamos fue el módulo de elasticidad de la sección transversal del compuesto. ¿No hemos calculado entonces el cortante? ¿El módulo cortante? No, creo que no. Bueno, entonces vamos a hacer con el módulo cortante, ¿no? Pero ya calculamos el módulo de Poisson. ¿Sí? ¿O no? Sí, Poisson ya. Bien. Ya nada más nos faltaría el módulo cortante. Me parece que sí, profe. Bien. Bueno, mientras dibujo el diagrama, si alguien tiene una duda, alguna idea, cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Ahora, acuérdense que el examen, pues vamos a solamente lo que alcancemos a ver es lo que va a venir. ¿Está bien? Entonces no se preocupen de si el examen, cómo le vamos a hacer, ¿no? Lo que alcancemos a ver solamente eso. ¿Está? ¿El examen va a abarcar los temas que veamos a partir de hoy o desde cuándo, profe? Pues yo creo que va a partir de... Pues es que sí terminamos justamente donde el departamental, ¿no? Entonces yo creo que sí, a partir de lo que veamos hoy. Entonces, F y M. Ok. Sí, porque sí, justo inició mi licencia cuando terminaba el departamento. De hecho, apenas si me dio tiempo de los exámenes, ¿no? Fue muy, muy justito. Ay, ojalá me dieran más licencia porque sí, no es sencillo, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿Qué tal las desveladas, profe? No, ya, sí, ya pido paro, ¿eh? ¿Ya pide esquina? Paro, sí, sí. Creo que si fuera más joven me costaría menos trabajo, pero ya a mi edad, ya es así de, su puta madre, quiero dormir. Si ya de por sí no me desvelaba naturalmente, entonces sí, no estoy acostumbrado. Pero sí, ya creo que a mi edad resiento más las desveladas. Se me hace más pesado. Pero ni modo, así es. Así es el show. Ya lo único es gratificante es que después de un año y medio, ya por fin se logra eh, el hijo hace lo más increíble de toda la niñez, ¿no? Que le dices que te pase el control y te lo pasa. Sí, pásame el control y ahí va y por fin lo reconoce, ya lo sabe y te pasa el control remoto. Y ahí es cuando todo ha valido la pena, ¿no? Cuando dices, no manches, todo valió la pena. Es un momento mágico. Tú no te mueves. De hecho, lo voy a poner otro color para que se vea, ¿no? Pero sí, sí, tiene sus recompensas la paternidad.
Ajá. Delta, ¿qué más me falta? Creo que nada más. Entonces este de aquí. Este de aquí es el desplazamiento de la matriz. Este de aquí es el desplazamiento de la fibra. Vayan ustedes también copiándolo, ¿no? Recuerden, yo siempre les digo, mejor hagan sus apuntes y no estén dando a imprimir pantalla, ¿no? Pero bueno. Que luego cuando hacen imprimir pantalla ni estudian. Que son apuntes que luego ni entienden, que no tienen ni notas ni nada. ¿Vale? Ajá. Aquí también tenemos una deformación angular de la matriz. Esta es la deformación angular de la fibra. Obviamente. ¿Y qué más tenemos aquí? Delta M. Delta. Y obviamente pues lo que estamos aplicando es un cortante, ¿no? Una fuerza cortante P. Ajá. Sí, es todo. Entonces, acuérdense que este elemento que estoy dibujando de frente realmente es un elemento tridimensional, ¿no? Entonces nosotros tenemos así nuestro elemento, nuestro volumen mínimo representativo, al costado lo tomamos, aquí tenemos la fibra, aquí tenemos la matriz, y aquí en esta cara le aplico una fuerza F, que es lo que hace que se deforme de esta manera, ¿no? Lo estoy dibujando, digamos que es una vista frontal, perdón, lateral, pero realmente el elemento, pues acuérdense que tiene es un elemento tridimensional, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿este eje cuál es? Este es el eje L y este va a ser nuestro eje T, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos en nuestro estado indeformado, sin ninguna carga que se esté aplicando en nuestro elemento, de esta manera. Una vez que le aplicamos la fuerza P, nuestro elemento toma esta configuración deformada, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta aquí, hay dos deformaciones angulares y dos desplazamientos diferentes. ¿Por qué? ¿Alguien que me diga? Pues porque tienen diferentes propiedades mecánicas, ¿no? Y en específico, ¿cuál es la que está afectando? La rigidez. La rigidez al cortante, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cortante y una carga axial? Si yo le aplicara este mismo elemento, una fuerza axial, ¿cómo se deformaría? Si lo vemos en planta, estaría así. Aplicándole la fuerza axial, haría esto, ¿no? Una F. ¿Está bien? Pero como aquí le estoy aplicando una fuerza cortante, miren cómo se deforma. Entonces, hay una deformación angular. Aquí se dan cuenta, en la fuerza axial no hay deformaciones angulares. Simplemente el elemento se hace más grande, ¿no? Sufre una extensión. Pero los ángulos, si se dan cuenta, se mantienen rectos. Cuando aplica un cortante, ¿qué le pasa a los ángulos? Cambian, ¿no? De rectos, de medir 90 grados, pasan a medir pues, otra cantidad, ¿no? Dependiendo de la fuerza cortante. Entonces hay una deformación angular. ¿Se dan cuenta? Entonces las fuerzas cortantes que generan esfuerzos cortantes también nos van a crear deformaciones angulares. A diferencia de las cargas axiales que producen esfuerzos axiales y que solamente producen una extensión o acortamiento de nuestro elemento estructural. Bueno, ¿se entendió la diferencia? Che, no. Sí, sí, sí. Y entonces, Sí, profe.
El desplazamiento C, le puse C porque es el desplazamiento total del compuesto. ¿A qué va a ser igual según el diagrama? A la suma de los dos desplazamientos. A la suma del desplazamiento de la matriz más la suma del desplazamiento de la fibra, ¿no? ¿Sí? Y esta va a ser Sí, mi profe. ecuación A. Ahora, ¿cuál es la ecuación del cortante? ¿El cortante a qué es igual? ¿Se acuerdan de la ecuación? Que es parecida a la ley de Hooke. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? No, El módulo cortante por la deformación angular, ¿cierto? Acuérdense que la ley de Hooke es el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Entonces aquí se dan cuenta, por eso es análoga a la ley de Hooke. Esta ecuación del cortante, se dan cuenta, aquí tenemos una deformación, que es una deformación axial, y aquí tenemos una deformación angular. Aquí tenemos el módulo de elasticidad, que es el que nos da una idea de la rigidez del material, y aquí tenemos a esfuerzos axiales, y aquí tenemos el módulo cortante, que es la rigidez del material a esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, por eso les digo, es análoga, es exactamente igual, tiene la misma forma y relaciona lo mismo, una deformación, una constante que es una constante proporcional que nos relaciona el esfuerzo cortante con la deformación angular. De igual modo que el módulo de elasticidad es una constante que nos relaciona la deformación con el esfuerzo, ¿sale? Entonces, esta de aquí, si yo ya la pongo que tau LT, pues va a ser igual a GLT por la deformación en LT, ¿no? Y aquí también puedo poner que, entonces el de la matriz, el módulo cortante, y aquí no sé por qué le puse G, pero este va a ser el de M, que es la matriz, pues tiene la misma forma que es el G de la matriz por el módulo cortante de la matriz, ¿no? La deformación angular de la matriz, y luego el esfuerzo cortante de la fibra va a ser igual a ¿qué? Al módulo cortante de la fibra por la deformación angular de la fibra, ¿no? Y estas ecuaciones, pues las vamos a llamar las ecuaciones B, ¿sale? Entonces, para materiales isotrópicos, no tiene caso manejar índices, por eso nada más le pongo M y F, pero ya para materiales ortotrópicos, que acuérdense que la unión de dos materiales isotrópicos no nos da siempre un material, un comportamiento isotrópico, como lo demuestran los materiales compuestos. Aquí tenemos la suma de dos comportamientos isotrópicos y nos dan un comportamiento ortotrópico, ¿no? ¿Sale? Bueno, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, fíjense, si nosotros quisiéramos obtener estos ángulos que están aquí, directo del diagrama, por ejemplo, la deformación angular M, ¿a qué sería igual? Este ángulo de aquí, el rojito este, según el diagrama, ¿qué es igual? El coseno de AN, Pero tendríamos que AM. tener la hipotenusa para hacerla con coseno, ¿no? ¿Y qué cateto Sería sería? la tangente, Ajá. arcotangente de la división. La tangente de quién entre quién. Arriba, ¿quién va? El cateto opuesto, ¿no? Sí, Entonces sería aquí el desplazamiento de M, ¿cierto? sí, Entre, ¿y cuál es el cateto adyacente? ¿Cuánto mide? AM. AM, ¿no? AM. ¿Sí todos lo ven? sí, pero no sé los demás. Bien, entonces, si hay dudas, acuérdense que repetimos, ¿no? Entonces, la deformación angular, viendo el diagrama que hemos dibujado, ¿a qué sería igual?
Pues igual no, pero con los subíndices de F. Tangente por el desplazamiento de F, como dice su compañero, entre el ancho de la fibra, ¿no? Y si nosotros hiciéramos el del compuesto, aquí sería igual. Como ya lo vieron, pues sería a la tangente, el cateto opuesto, pues es el desplazamiento del compuesto entre el ancho del compuesto, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vamos a considerar deformaciones angulares pequeñas, de tal manera que cuando son pequeñas podemos decir que la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente es prácticamente igual a solamente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sale? Si hacemos esta consideración, entonces me va a quedar que la deformación angular de M es igual al desplazamiento en M entre el ancho de M, y luego aquí tendría el de la fibra, sería el desplazamiento de la fibra entre el ancho de la fibra, y finalmente la deformación angular del compuesto sería el desplazamiento de C entre el ancho del compuesto. ¿Sale? Y estas van a ser nuestras ecuaciones C. ¿Está bien? Profe, perdón, ¿por qué quitó la tangente y solo dejó la división? Porque para ángulos pequeños, la tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente es prácticamente nada más la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces aquí lo voy a poner para subrayarlo. Para ángulos pequeños, esto es válido, ¿sale? Esto que acabo de decir es válido. Solamente para ángulos pequeños. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Esto inclusive lo pueden hacer en la calculadora. Cuando tengan un ángulo pequeño, pónganle tangente del ángulo pequeño y, bueno, tengan un triangulito, ¿no? Un triangulito. Sí, ¿no? Y aquí tienen el cateto opuesto, el cateto adyacente, y entonces el ángulo que hay aquí va a ser pequeño si el triángulo pues está formado por este pequeñito, ¿no? Entonces si ustedes hacen la tangente de esto y luego dividen nada más esto y entre esto, les va a salir casi el mismo valor de los ángulos, ¿no? ¿Está bien? En la calculadora. ¿Sale? Sí, entonces, siempre, bueno, esto quiere decir que regularmente los desplazamientos que se den en esfuerzos cortantes en un material compuesto van a ser muy pequeños comparados al ancho de la matriz o de la fibra. Es que aquí lo que tienen que ver es que no es el ancho, sino que la deformación angular es una unidad Muy pequeña. ¿no? Está en radianes, es adimensional. Ahora, esos ángulos son pequeños realmente porque el material es muy rígido, ¿sale? Entonces, si el material fuera menos rígido, como por ejemplo un caucho, entonces ustedes tendrían que hay deformaciones angulares muy grandes. Pero, si nosotros dibujáramos el diagrama de cortante contra deformación angular, verían que este es así, de los materiales compuestos. Tanto los hechos de fibra de vidrio como con resina epóxica, como los de fibra de carbono estarían hasta más altos, ¿no? O sea, más paraditos. Entonces esto quiere decir que, y de aquí fallan, o sea, de aquí pues ya fallan. Entonces se dan cuenta, lo que nos dice el material es que no puede sufrir grandes deformaciones angulares antes de romperse. ¿Está bien? Entonces, si de por sí el material, cuando hacemos la prueba mecánica, vemos que no resiste un esfuerzo cortante, o que el esfuerzo cortante, a pesar de ser muy grande, produce deformaciones angulares muy pequeñas. Acuérdense que esto se haría también de un ensayo de tensión, ¿sale? Pues entonces es válido para nosotros matemáticamente decir que los ángulos, que nuestra teoría va a ser válida para todos los materiales compuestos, debido a que los materiales compuestos, en la mayoría de los usados en la aeronáutica, presentan este comportamiento que acabo de explicar. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Entonces, es más que nada por el comportamiento del material.
más que por la forma del material o el tamaño de nuestra pieza. O sea, no importa si tenemos una placa gruesa o una placa delgada. Lo que nos interesa es el comportamiento del material. Y ese no va a cambiar debido a las geometrías de nuestra placa o de nuestra pieza. El comportamiento es independiente de las geometrías, ¿sale? Por eso es así que te decía, no es tanto de que sea el ancho o algo así, es el comportamiento del material el que nos permite hacer esta aseveración, que las deformaciones angulares pues siempre van a ser pequeñas. Y cuando pasa esto, y esto es una regla de trigonometría, esto digamos que es de matemática pura, nada más que la aplicamos nosotros para nuestras formulaciones. Entonces, cuando hay ángulos pequeños, entonces esto de aquí es cierto. Y en nuestro caso particular, sabemos por las pruebas, los ensayos mecánicos, o sea, por las pruebas experimentales, que las deformaciones angulares de los materiales compuestos, pues son pequeñas. ¿Sale? Y de ahí, de esta experimentación, de lo observado en la experimentación, pues podemos decir que esto de aquí es válido para materiales compuestos. Y de hecho también es válido para la mayoría de metales. Los metales también tienen una deformación o presentan deformaciones angulares pequeñas. ¿Está bien? Su comportamiento es así. Tanto materiales compuestos como muchos de los metales, ¿no? Aluminios, aceros, todo eso. Bueno, entonces ya tenemos que al aplicar o al saber que las deformaciones angulares de los materiales compuestos son pequeñas, podemos hacer esta reducción y finalmente nos queda que el cálculo de la deformación angular puede ser hecho nada más como la división de los catetos. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces voy a seguir aquí abajo. Primera de la izquierda. Entonces voy a poner aquí despejando de la ecuación B la deformación angular. ¿Sale? De todas esas. Entonces, si yo de las ecuaciones B despejo la deformación angular, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la deformación angular de LT, ay, aquí le hice muy fea, ¿no? La deformación angular LT va a ser igual a ¿quién? A tau LT entre G LT. ¿Sí se viene y despeje? Y la deformación angular de M va a ser igual a tau M entre GM. Y lo quería que todo me quedara en filita, pero no me alcanza. ¿Qué hacemos? ¿Si no es suficiente? Pues sí vamos a hacer esto, pero no quiero que me quede más ordenado, ¿no? Entonces voy a borrar esto de acá arriba y voy a continuar mis ecuaciones en este pedazo que es más grande, ¿no? Entonces en su cuaderno pues es continuar hacia abajo, ¿no? Entonces aquí de temas voy a volver a poner esto, que es despejando la deformación angular de las ecuaciones B, de tal manera que me quedaría entonces que la deformación angular LT es igual al cortante en LT entre GLT, el cortante de la matriz, que es la deformación, es este, entre tau M entre GM, y finalmente la deformación angular de F de la fibra va a ser igual a el esfuerzo cortante de la fibra entre el módulo cortante de la fibra, ¿cierto? Y despejando, aquí también lo voy a poner, y despejando los desplazamientos de las ecuaciones C. De las ecuaciones C, ¿no? Entonces, si de las ecuaciones C despejo el desplazamiento, me va a quedar que el desplazamiento en M va a ser igual a la deformación angular de M por el ancho de M, y aquí me va a quedar que la deformación de F va a ser igual a la deformación angular de F por el ancho de F, y el compuesto va a ser la deformación angular del compuesto entre el ancho del compuesto. Y este de aquí van a ser mi ecuación 1, y este de aquí va a ser mi ecuación 2. ¿Sale? ¿Sí despejé bien? ¿No me equivoqué en ningún despeje?
Creo que todo bien. ¿Puedo borrar las ecuaciones de abajo, todas las ecuaciones que escribimos? Sí. Pues acuérdense que si me dicen que no, pues les doy tiempo para que copien, porque pues es importante que hagan sus apuntes, ¿no? Y que vayan poniendo sus notitas y todo eso. Digo que me gustaría enseñarles mis apuntes que yo hacía en la escuela de las materias que me gustaban y estaban, pero sí bien hechos, ¿no? Los hacía con mucho esmero, que luego los estudiaba y me resultaba fácil estudiarlos, ¿no? Con mis notitas y todo. Pero bueno, es una sugerencia. Entonces aquí continuamos hacia abajo y voy a decir, bueno, esta ecuación también la voy a borrar para que no nos confunda. Voy a poner aquí sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿no? Entonces si sustituyo esto, me va a quedar que el desplazamiento en m, y aquí ¿qué es lo que estoy sustituyendo? Pues es la deformación angular en m, que es igual a el módulo cortante en m entre gm y por, finalmente, el ancho de m, ¿cierto? Y si hago lo mismo con la deformación, el desplazamiento de la fibra, me va a quedar que es el cortante de la fibra entre el módulo cortante de la fibra por el ancho de la fibra, ¿sí? Y ya por último, el desplazamiento del compuesto, pues va a ser el cortante del compuesto entre el G del compuesto por el ancho del compuesto, ¿cierto? Sí. Bien, entonces. Nada más esperen un tantito, creo que están tocando mi puerta. Listo, no es para mí. Pero bueno. Bueno, sí, entonces estábamos en esto de aquí, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este despeje, voy a sustituir estas ecuaciones que les voy a llamar, no sé, las ecuaciones que quieren, las ecuaciones 3, ¿no? Entonces, sustituyendo las ecuaciones 3, ¿en dónde creen? ¿Dónde creen que las sustituimos? Yo no lo tengo aquí escrito ya, ¿no? Pero, ¿en cuál ecuación creen? En la A, ¿no? De los desplazamientos. En la ecuación A. Entonces aquí me quedaría que es la ecuación A. La voy a escribir porque yo la borré. Pero sería de M. Escribir el de la fibra, pero bueno. Pero el tema no importa, ¿no? Entonces aquí, si ya hago esta sustitución, me quedaría que es tau de GC por AC. Sí. Y aquí sería que es tau de... ¿Dónde está la fibra? De la fibra entre el cortante de la fibra por el ancho de la fibra más el tau de la matriz por el G de la matriz por el ancho de la... Y así me queda, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien, entonces, para este caso, ¿cómo calcularíamos el cortante del compuesto, por ejemplo? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo calcularía TC? Conforme el diagrama que tenemos aquí, acordándonos que es una figura tridimensional.
¿cómo la calcularíamos? ¿Cómo se calculan los cortantes? ¿No se acuerdan? En base a una fuerza, ¿cómo se calcula el cortante? ¿En base a qué? A una fuerza. ¿Cómo calcularían el cortante de nuestro diagrama al que se le está aplicando una fuerza cortante P? Acuérdense que tau quiere decir esfuerzo cortante. Entonces necesitamos una fuerza cortante. ¿Cuál es la fuerza cortante? P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación del esfuerzo cortante? ¿Alguien? ¿Sería P por el desplazamiento del compuesto? No, 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 no. ¿Es fuerza entre áreas? Exacto. Pero este es el área que es que, el área cómo es con respecto a la fuerza en el cortante. ¿Es perpendicular o normal? La perpendicular es la del esfuerzo normal, ¿no? La del esfuerzo cortante, el área cómo es con Sí, respecto a la fuerza. O lineal. Exacto, paralela o colineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué área usaría? Esta área de aquí arribita, ¿no? Esta. ¿Sí? Sí. Entonces, se fijan, esta área del compuesto, porque acuérdense que el compuesto pues, es este, ¿no? Tridimensionalmente es esto de aquí. Aquí está la fibra y aquí está la matriz. Entonces, esta área, aquí está aplicada la fuerza P y este es el área que usaríamos, ¿no? El área del compuesto. ¿Cierto? Sí. ¿Sería el área lateral, profe? Esta área que estoy marcando aquí. La voy a poner ok. azul para que la veas. Esta. Es como si lo viera desde arriba, ¿no? Exacto. Ok. Este es este, acuérdense. Nada más que este que es tridimensional lo estoy viendo lateralmente. Entonces, por eso nada más me queda este diagrama. Bueno, ya deformado, ¿no? Pero es este ladito. Este lado es esto que estamos viendo aquí. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta, el área del compuesto es igual al área de la fibra y al área de la matriz, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y la fuerza que está actuando en el compuesto es la misma fuerza que está actuando en la matriz y es la misma fuerza que está actuando en la fibra. De tal manera que yo puedo decir, con esta ecuación, que si la fuerza es la misma que está actuando en el compuesto, pues es la misma fuerza que está actuando en la matriz y es la misma área. Y también pasa lo mismo con el esfuerzo de la fibra. Usan la misma fuerza y la misma área. Entonces yo puedo decir que el esfuerzo del compuesto es igual al esfuerzo cortante de la matriz, que es igual al esfuerzo cortante de la fibra. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si yo hago eso, y aquí tengo el esfuerzo cortante del compuesto, y va a pasar dividiendo, se va a convertir el esfuerzo de la fibra entre el esfuerzo del compuesto, como tienen la misma magnitud, que se va a 1, ¿no? ¿Sí? Y si despejo el módulo cortante del compuesto, y paso el ancho del compuesto hacia el otro lado de la ecuación, y ya elimino esto que les había dicho aquí, me va a quedar que es 1 sobre GF por el ancho de la fibra entre el ancho del compuesto más 1 sobre el módulo cortante de la matriz por A de la matriz sobre el ancho del compuesto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. este término, ¿cuál es? Es nuestro viejo amigo, ¿no?
Sí. La relación volumétrica, no. Exacto, la fracción volumétrica, ¿no? Entonces sería, bueno, lo voy a poner todavía así para que la fibra por la fracción volumétrica de la fibra, ¿no? Como aquí es el ancho de la fibra entre el ancho del compuesto, es la fracción volumétrica de fibra, más 1 sobre Gm por la fracción volumétrica de la matriz. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, Sí, si profe. esto lo despejamos, me va a quedar que G del compuesto, que de hecho es GLT, aquí nada más o sea, el G del compuesto, acuérdense que es GLT. Lo escribí para no andar escribiendo LT en cada rato, ¿no? Pero pues es este. Entonces va a ser igual a 1 sobre la fracción volumétrica de fibra entre el G de la fibra más la fracción volumétrica de la matriz entre el módulo cortante de la matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculamos el módulo cortante del compuesto a través de los módulos de sus componentes? Pues es con esta ecuación. ¿Está bien? ¿Dudas? Todo bien. Ahora díganme, ¿cómo proponemos las fracciones volumétricas de fibra y de matriz? Nada más como repaso, ya lo habíamos explicado, pero como repaso. ¿Quién me dice? Pues depende del proceso, ¿no? De manufactura. Depende del proceso que vayamos a usar. ¿Está bien? Entonces, dependiendo del proceso, es las fracciones que vamos a proponer. Por ejemplo, si usáramos autoclave, ¿qué podríamos proponer de fracción volumétrica de fibra? ¿Cuánto sería el porcentaje que propusiera de fibra? La fracción volumétrica. Un 70%. Un 70% es muy razonable. ¿Está bien? 65, 70%. 65 si uno quiere ser muy conservativo. 70 si pues ya tenemos bien establecido el proceso, ¿no? ¿Sale? Entonces todo eso, acuérdense que lo importante de estas ecuaciones es saber cómo hacer que representen la realidad, ¿no? Porque nosotros lo que queremos con nuestros modelos matemáticos es que se aproximen a la realidad lo más que se pueda. Y para eso tenemos que meter datos que sean basados en parámetros reales. ¿Está bien? Si empezamos a inventar datos como las fracciones volumétricas sin ningún tipo de respaldo teórico o práctico, pues entonces nuestros modelos se van a alejar mucho de la realidad. ¿Está bien? Bueno, ¿puedo borrar ya todo esto? Sí. ¿Dudas? Bueno, voy a borrarlo. De momento no, profe. ¿Lo vuelvo a poner? No, digo que de momento no, profe. Ah, bien. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, ya que tenemos todas las, calcular todas las propiedades mecánicas, vamos a ver algo que se llama la ley generalizada del pirata, ¿no? De Hooke. ¿Sí les dije que este Hooke era bien mala onda? Les dije, no les Robó dije. los trabajos de Isaac Newton, ¿no? Sí, sí, le andaba robando todo. Era una lacrilla ese Hooke. Y eso que él también tenía sus propios descubrimientos así, locochones, buenos. ¿Eran contemporáneos? ¿Era qué, perdón? ¿Eran contemporáneos? La Era, verdad no sabía. sí, sí, nada más que Hooke era más viejo que Newton.
De hecho, cuenta la leyenda que cuando a Newton le dieron el cargo en la, no me acuerdo cómo se llama el instituto, pues así como que una, como una de ciencias, algo así, muy La prestigioso, Real Academia, ¿no? y ponen tu retrato ahí. Dicen que Newton quemó el retrato de Hooke, ¿no? Dicen, en venganza, ¿no? De lo mal que se llevaron. Bueno, entonces nosotros pues vamos a usar lo que descubrió Hooke, o lo que creemos que descubrió, porque ya viendo estos antecedentes igual y se lo pirateó, ¿no? Igual como su nombre le indica, se lo pirateó. Acordemos que Hooke era inglés, ¿no? O sea, porque Newton era inglés, pues este también era un inglés, ¿no? Y los ingleses, acuérdense que era una nación de piratas, ¿no? ¿Sí sabían eso o no sabían? No, la verdad no, pues. La primera nación narcotraficante, ¿saben cuál era? ¿O cuál fue? Inglaterra. Inglaterra. Y se dan de muy finos y todo el show y pues, vienen de una larga tradición de piratas y narcotraficantes, ¿no? Pero ahora sí que el dinero lava. Antes era el café. No, el opio. Ellos traficaban opio. ¿A dónde creen? La verdad no sé. A ¿En China? China. A China la destrozaron con drogas. A los chinos se los sometieron así. Por Entonces, eso se llamaron las guerras de opio, ¿no? exacto, sí. Y los chinos tuvieron que luchar duro para sacar a los ingleses, ¿eh? Hasta el día de hoy ya ven que Taiwán no tiene mucho que se la regresaron a China y ahí están los problemas en Taiwán actuales, ¿no? Pero sí, sí, los ingleses han sido muy nefastos. Pero bueno, aún así, pues nosotros vamos a tomar las cosas buenas de la ciencia de los ingleses, ¿no? Pero realmente, también los que tienen más avances son los franceses, ¿eh? O sea, ellos desarrollaron más teorías estructurales que los ingleses, ¿no? Los ingleses es todavía menor. Los franceses todavía es mucho mayor sus aportes. Tienen una escuela matemática más grande. Ahí también está el BIPM, ¿no? ¿El qué, perdón? El BIPM, el Buró Internacional de Pesos Medios. Ah, de peso y medida, sí. Los patrones, ¿no? Entonces este va a ser X. Y los ejes, pues van a ser obviamente. Este va a ser el eje X. A lo mejor lo hice muy grande. Bueno, ya no más. Este va a ser Z. Y este que sale va a ser Y. Bueno, pero en sí los ingleses, el pueblo inglés, pues no es malo, ¿no? Sus gobiernos son los que han sido. Que también han sido, en un tiempo fueron un pueblo muy pobre, ¿no? La corona pues los saqueaba muy bonito, ¿no? Sí. Pone, esta es dirección X, Z y Y. Ahí está. Bien. Entonces, si se fijan aquí, lo que intento representar es que tenemos un cuerpo, que es el cuerpo dibujado con líneas negras, pero cuando ese cuerpo le aplicamos un esfuerzo en el eje X, pues entonces sufre esta deformación.
¿Está bien? ¿Sí? Pues se dan cuenta, ese pequeño de aquí se acorta de la sección transversal, tanto en Y como en Z, y se alarga sobre el eje X, que es el eje paralelo al esfuerzo que estoy aplicando. Esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí está claro? Esto es lo que pasa realmente, ¿no? Cuando yo aplico un esfuerzo en una dirección, los planos perpendiculares al esfuerzo, a la dirección del esfuerzo que estoy aplicando, esos se encogen, ¿sale? Mientras que el único plano que crece, pues es el plano que es lineal o paralelo al esfuerzo que estoy aplicando. De tal manera que si yo aplico el esfuerzo en X, el material se va a extender o se va a hacer agrandar en dirección al esfuerzo, ¿no? Mientras que los otros, si se dan cuenta, pues hay una reducción. Entonces, voy a hacer lo mismo, tal vez más pequeñito, porque tal vez lo hice muy grande. Entonces lo voy a dibujar a mano alzada a ver si me sale. Es el mismo cuerpo, es más pequeño, pero es el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos el mismo cuerpo, pero ahora yo le voy a aplicar, son los mismos ejes, eje X, Y, Z, pero le voy a aplicar ahora un esfuerzo en la dirección de Y, ¿no? Entonces, si le aplico un esfuerzo en la dirección de Y, ahora se va a alargar así, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Es algo parecido a lo que pasa en el ensayo de tensión cuando hay una fractura dúctil, en la parte en donde se alarga. Sí, ya ven que cuando hacemos... Sí, es lo que hizo compañero. Ya ven que cuando, si alguien llegó a hacer las pruebas de tensión, no sé porque por la pandemia, no sé si les tocó a todos, tenemos estas así. Y entonces aquí, conforme vamos aplicando la fuerza, que obviamente pues una fuerza en esta crea un esfuerzo en esta dirección también. Acuérdense que todo esfuerzo es creado por una fuerza, ¿no? Entonces, aquí se hace una estricción que se va alargando, ¿no? Entonces el material se alarga, pero en esta zona que tenemos aquí, se hace una estricción, ¿no? Ay, ahí creo que me equivoqué. Y se hace esta estricción así, muy, digamos que exagerada, ¿no? Entonces, la zona de aquí sufre una reducción, se alarga, pero sufre una reducción de la sección transversal. Experimentalmente no sé si todos lo alcanzaron a ver, pero si no, pues también en YouTube pónganle pruebas de tensión y hay muchos videos de probetas que el fenómeno es este, ¿no? Y de este fenómeno nosotros entonces sabemos que cuando aplicamos un esfuerzo en una dirección, esa dirección se alarga, pero las direcciones que son perpendiculares al esfuerzo aplicado, esas se acortan, ¿sale? Cuando el esfuerzo es de tensión. Cuando el esfuerzo es de compresión, precisamente el esfuerzo hace que digamos que en el eje el cuerpo se acorte y va a crecer en los otros ejes, ¿no? Entonces ahí la sección transversal se ensancharía, ¿sale? O sea, pasa exactamente lo opuesto. Si yo cambiara la dirección del esfuerzo, ahora en vez de ser un esfuerzo de tensión, pues fuera un esfuerzo de compresión, ¿no? ¿Está bien? Pero si nosotros estudiamos el caso de tensión, de todas maneras, como el comportamiento es similar, nada más que inverso, pues esta ecuación nos sirve para ambos casos. Tanto la ley de Hooke puede describir tanto tensión como compresión, ¿sale? Nada más que para fines prácticos, que es más fácil de ver, pues siempre deducimos las ecuaciones a partir de esfuerzos de tensión, ¿sí? Sí, profe. Y lo mismo va a pasar si yo, por ejemplo, ahora tengo mi misma fuerza, mi mismo cuerpo, el mismo cuerpo, perdón. Todavía lo voy a dibujar ahora más pequeño. Y ahora yo aplico un esfuerzo en Z, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, ¿no?
¿Sale? Este sigue siendo X, este sigue siendo Y, y aquí tenemos la dirección Z. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? ¿O cuál es lo importante o la relación que hay en esos diagramas? Digamos que, fíjense, aquí estoy separando los esfuerzos, ¿no? Primero aplico un esfuerzo en X y veo la deformación que hay. Luego aplico un esfuerzo en Y y veo la deformación que hay. Y luego aplico un esfuerzo en Z y veo la deformación que hay. Ahora, imagínense que yo a un cuerpo, al mismo cuerpo, en vez de aplicarle por separado, pues le aplico todos los esfuerzos. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Entonces, fíjense. Si yo quisiera obtener la deformación en X, en el eje X, ¿qué tendría que contar? Pues primero estaría esta deformación, ¿no? Que le voy a poner a lo mejor deformación 1, ¿cierto? Que está sobre el eje X, la deformación 1 está sobre el eje X, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, pues sí. Ahora, si yo le aplicara el esfuerzo en Y y quisiera ver cuál es la deformación en el eje Y que ese esfuerzo en Y produce, la deformación en X que el esfuerzo Y produce, ¿cuál sería? Lo voy a poner en rojo también. Sería esta, ¿no? Esta es la deformación que está produciendo en X un esfuerzo en Y. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, sí. Esta le voy a poner la deformación 2. Pero si se dan cuenta, vamos a tomar como positivas las deformaciones que alargan el elemento y como negativas las deformaciones que acortan el elemento. Entonces, si se fijan, la deformación 2 es positiva o negativa. Está alargando o acortando el elemento en dirección de X. Negativa. Negativa, está acortando, ¿no? Y luego nos vamos con el último caso. Y se fijan, aquí también tenemos una deformación 3, que está en dirección de X. Entonces el esfuerzo en Z también produce una deformación en X, que aquí la marco como la deformación 3. ¿Y qué le está haciendo a mi cuerpo? ¿Lo está alargando o lo está cortando? Acortando, ¿no? Exacto. Es negativa. Entonces, si yo quisiera sacar la deformación total de un cuerpo que está en X, que está actuando los tres estados de esfuerzos, X, Y y Z, yo tendría que hacer esta sumatoria, ¿no? La deformación 1, producida por el esfuerzo en X, la deformación 2, que es la deformación en X producida por el esfuerzo en y la deformación 3, que es la deformación en X producida por el esfuerzo en Z. ¿Sí? Entonces aquí la primera observación que tenemos que hacer es que no solamente los esfuerzos en X producen deformaciones en X, sino que también los esfuerzos en Z y en Y producen deformaciones en el eje X. Lo mismo va a pasar con la deformación, digamos, en Z. La deformación en Z, por ejemplo, pues tendríamos que es esta deformación, ¿no? Le voy a poner la deformación 1', ¿sí? Y luego en Y, si se dan cuenta, le voy a poner la deformación 1', perdón, 2'. ¿Qué está haciendo el elemento en Z? No, disminuyendo. Sí, exacto. O sea, lo está cortando, sería menos. Y aquí en Z, se dan cuenta el esfuerzo en X, ¿qué está haciendo? Que este sería, ¿qué le puse? Así, aquí le voy a poner 3', ¿no? Lo está cortando también. También. 3'. ¿Sale? Y aquí lo que tendríamos que entender es que las deformaciones, la deformación total en Z está dada por las deformaciones que causa el esfuerzo en Z, pero también las deformaciones en el eje Z
que causa el esfuerzo en Y, y las deformaciones en Z, que causa el esfuerzo en X. Y lo mismo sería también con el esfuerzo en Y. En Y haríamos esto de aquí, y entonces esta deformación que le podríamos poner la deformación 1 bi'prima, pues sería la principal, ¿no? Entonces sería la deformación en Y, que sería la deformación 1 bi'prima menos la deformación 2 bi'prima y menos la deformación 3 bi'prima, ¿no? Que sería pues lo mismo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo esta, pues podría ser la deformación bi'prima 2, y esto de aquí, que es en Y, pues sería la deformación bi'prima 3, ¿sale? ¿Se entiende entonces esto que acabamos de hacer? Estamos obteniendo la deformación total en cada eje que producen los 3 esfuerzos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Precisamente vamos a relacionarlas con las propiedades mecánicas, ¿no? Esto de aquí. Entonces, ¿cómo relacionaría las deformaciones en un eje con las deformaciones del otro eje? ¿Qué propiedad mecánica me permite relacionar deformaciones de un eje y otro eje? ¿Se acuerdan? La relación de Poisson, ¿no? La relación de Poisson. Por ejemplo, si yo pongo la relación de Poisson XY, ¿qué deformaciones me está asociando? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Pues es la deformación de X respecto a Y. Al revés, la deformación en Y, la deformación en X. Yo aquí tengo una memotecnia, a mí me funciona, se las comparto, espero les funcione, que digo que los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces, el último subíndice es Y, ¿está bien? Entonces, del otro lado de la ecuación es el primero. Entonces, la deformación en Y, como es la última aquí, va arriba, es la primera. Por eso yo me lo aprendí así, de los últimos serán los primeros. Entonces, pero refiriéndome a los subíndices, ¿no? El último subíndice de la primera parte, pues va a ser en la segunda parte el primer subíndice. No sé si les sirvió mi memotecnia, pero pues si no, pues también pueden aprendérsela pues, de memoria, ¿no? De formas, el módulo de Poisson XY. Ah, y aparte es negativo, ¿no? Este de aquí es menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Disculpe, ¿podría repetirlo? Lo último que dijo, de los últimos eran los primeros, es que no le entendí nada. No lo escuché. Nada más es una memotecnia. No tiene que ver con compuestos, ¿no? Pero fíjate, los subíndices. Es el módulo cortante XY. ¿Cuál es el último subíndice de esta parte? Y es el último subíndice, ¿no? Sí. Y en la segunda parte, que es esta de aquí, ¿qué subíndice va primero? Ah, ok, ya lo entendí, sí. Y luego va X. Por eso yo les decía que a mí me sirvió esa memotecnia, ¿no? De los últimos serán los primeros. Pero no tiene nada que ver, nada más es una forma, digamos, de aprenderse algo, ¿no? Como por ejemplo también hay otra que es Pancho Villa no roba tomates, ¿no? Pancho Villa no roba tomates, ¿no? Que es la fórmula de los gases ideales. Entonces también me la aprendí así, de Pancho Villa no roba tomates. Son formas, digamos, memotecnias chistosas, que no tienen nada que ver con el tema, pero que al ser tan graciosas, pues, o bueno, más bien pues no sé muy bien la teoría de las memotecnias, ¿no? Pero nos como que es más fácil aprenderlas así, ¿no? Ajá, sí. También, por ejemplo, en la marina, para aprendernos cuál es la estribor y babor, nos decían, acuérdense que babor es la mano babosa, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, cuando dicen babor, pues es a tu babor, a tu izquierda. Y así nos dijeron, acuérdense así, con esa memotecnia, babor, la babosa, la mano babosa, ¿no? La izquierda. Y pues a la gran mayoría, pues nos resultaba útil, excepto para los zurdos, ¿no? Pero bueno. De hecho, yo tengo un amigo que era zurdo y su mamá decía que ser zurdo era malo y le amarraba la mano y lo obligó a escribir con la derecha, ¿no?
Entonces escribe feísimo, feísimo, porque, o sea, toda su vida escribiendo con la derecha, pero al ser zurdo, no puede escribir bien, o sea, no puede ser una letra bonita. Escribe feo, 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 feo. Y no es tonto, o sea, es alguien muy listo, ¿no? Pero pues su mamá dijo, no, ¿sabes qué? Escribir con la izquierda es de gente mala. Entonces, pues, de hecho, también ahí viene de la siniestra, ¿no? ¿Cuál es la siniestra? La izquierda, ¿no? Bueno, ya dejando de eso, entonces tenemos que, si yo les dijera entonces la relación de Poisson XZ, ¿cómo sería? El esfuerzo La deformación de en Z Z, entre la X. deformación en Z, perdón, sobre la deformación en X. Es que mi gato está moviendo la computadora. Pero ya ven que los gatos está prohibido moverlos de donde se ponen, ¿no? Y aquí también tendríamos que es el esfuerzo cortante, por ejemplo, sería YX. Y en YX, ¿cómo sería? Pues al revés, ¿no? En X sobre la deformación en Y. También podría poner el módulo cortante, por ejemplo, YZ, ¿no? Y en YZ, ¿cómo sería? Pues sería la deformación en Z entre la deformación en Y, ¿sí? ¿Y cuál otro podría poner? A ver, díganme otro. Que no sea el mismo, uno diferente. Pues ZX, ¿no? ZX, que sería la deformación en X entre la deformación en Z. ¿Y cuál otro? ZY, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, güey. Bien. Entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a encontrar la deformación 1. La deformación 1, ¿cómo la obtendría? Que es de mi primer diagrama. Yo quiero encontrar esta de aquí, la deformación total en X. Esta es la que quiero encontrar primero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calculo esta primera deformación que está causando el esfuerzo en X? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo se calcula esta deformación causada por el esfuerzo en X? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? ¿No es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad? Exacto, o sea, es la ley de Hooke, ¿no? Lo voy a poner así, tú tienes razón en eso, pero lo voy a poner primero así. El esfuerzo en X es igual a la deformación en X. Entonces, si yo quiero obtener la deformación en X, que es, en este caso es esta 1, pero no voy a seguir esta de aquí. Esta nada más era para explicar lo que vamos a hacer a grosso modo. ¿Está bien? Ya la voy a poner ya con sus índices correctos, que es el esfuerzo en X es igual al módulo de Poisson en X por la deformación en X, de tal manera que si yo despejo la deformación en X, que es la que quiero obtener de aquí, pues me quedaría que es el esfuerzo en X entre el módulo de elasticidad en X. Acuérdense que en un material compuesto vamos a tener propiedades diferentes en todas las direcciones. Entonces vamos a tener un módulo de elasticidad en X, un módulo de elasticidad en Y y un módulo de elasticidad en Z. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la primera deformación de mi primer diagrama. ¿Sale? ¿Qué es esta? Esta de aquí. ¿Cómo calculo esta deformación? Que en este caso le puse epsilon 1, pues la obtengo de esta manera. Ahora, me voy a olvidar de estas de aquí, de estos, que es una forma, digamos que rápida de explicar lo que vamos a hacer, y ya lo voy a hacer formalmente con sus índices. ¿Sale? Y ya de esta manera, pero ya saben, esta deformación en X, ¿cuál es? Ah, esta que había explicado como epsilon 1, ¿no?
causada por el esfuerzo en X. Ahora, ¿cómo obtendría esta deformación la epsilon 2? Con los módulos de Poisson, ¿no? Entonces, si se fijan, yo quiero la deformación en X que está relacionada con el esfuerzo en Y. ¿Sale? Entonces voy a agarrar una que, módulo de Poisson que relacione el eje X con el eje Y. ¿Está bien? Entonces, si fijan, esta primera ecuación cumple con los requerimientos. Sí. Sí, ¿no? Voy a poner ecuación 1. Entonces, despejando. Ah, no, pero fíjense, este de aquí no la voy a tomar esta. Aunque cumple, no la voy a tomar. ¿Está bien? Voy a tomar este de aquí. Porque aquí el despeje es directo. ¿Sale? Entonces voy a poner que la deformación en X, esta va a ser mi ecuación 3, esta sí va a ser mi ecuación 1, y así sucesivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, ¿no? A ver, espérense, creo que le estoy regando. Sí, es la primera ecuación, perdón, ¿eh? Entonces, despejando la primera ecuación, a ver, dejen pienso un momento. Bueno, voy a escribir la ley de Hooke que me va a servir, ¿no? Entonces aquí voy a escribir la ley de Hooke de la siguiente, que es este de aquí. Vamos a usar el siguiente diagrama, ¿no? ¿Cómo calculo? Sería el esfuerzo en Y es igual a ¿quién? Al módulo de elasticidad en Y por la deformación, sí, por la deformación en Y, ¿no? Sale del segundo diagrama, ¿sí? De tal manera que la deformación en Y es igual al módulo de elasticidad, perdón, al esfuerzo en Y entre el módulo de elasticidad en Y, ¿sale? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora sí. Sí, es que me estaba confundiendo, pero es porque no había puesto la ley de Hooke. Esta me va a indicar, o este va a ser mi pivote para saber cuál de estas dos utilizar. Entonces voy a utilizar el despeje directo para la deformación en X. Entonces sí es la ecuación 3. Entonces, utilizando la ecuación 3, y de esta voy a despejar el esfuerzo en X, me va a quedar que el esfuerzo en X es igual a menos y X por la deformación en Y, ¿sí? ¿Estoy bien? De la ecuación 3. Fíjense, mi gato está chillando. Un momento, ¿eh? Chequen eso, está bien. Nada más una disculpa, lo que pasa es que cuando mi gato chilla, lo siguiente que hace es venir a molestarme, a rasguñar y empezar a mover cosas, ¿no? Y lo que pasa es que hay un gato del vecino con el que tiene una pelea siempre en la tarde y en la mañana. Y entonces, pues tiene que salir a su reto diario, ¿no? Aunque no se pelean porque pues yo tengo una rejita, pero sí se ven feo, ¿no? Bueno, entonces aquí habíamos dicho que despejamos la deformación en X de la ecuación 3 y nos queda menos YX por la deformación en Y, ¿sí? Y esta a lo mejor vamos a ponerle que es mi ecuación A. Ahora, sustituyendo, esta es mi ecuación B entonces, sustituyendo la ecuación B en la ecuación A, ¿qué tenemos? Tenemos que la deformación en X
me va a quedar menos de yx, y aquí nos quedaría que es el esfuerzo en y. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo conmigo? Sí. Entonces se dan cuenta, ya tenemos que la deformación en x, o tenemos cómo calcular la deformación en x, que se produce al aplicar un esfuerzo en y. ¿Ya se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, la deformación en y, en la primera que hicimos, la deformación en x, está directamente relacionado con las propiedades de el módulo estacionario en x y el esfuerzo en x. Pero aquí en esta que acabo de deducir, que si quieren le pongo, no sé, A1A, entonces ya tengo la deformación en x, pero debido al esfuerzo en y. ¿Sale? Ahora, ¿cuál me faltaría? Pues me faltaría la deformación en y, perdón, la deformación en x causada por el esfuerzo en z. Profe, ¿Sí? bueno, pero esa sería epsilon 2, ¿no? Si es y, es esta epsilon 2. Ujú. Acuérdense que, ¿cuál epsilon es? Nos lo da el esfuerzo que está actuando. Aquí está actuando el esfuerzo en y. Entonces, si es el esfuerzo en y, es epsilon 2, como dice su compañero. ¿Sale? Ok, sí, va. Ahora, voy a sacar con la última ley de Hooke que tengo, que es el esfuerzo en Z es igual al módulo de elasticidad Z por la deformación en Z. Entonces, si yo despejo, como en el caso anterior, la deformación en Z, me va a quedar que la deformación en Z es igual a el esfuerzo en Z entre el módulo de elasticidad en Z. ¿Sale? Y entonces voy a buscar una ecuación que me relacione la deformación en X con la deformación en Z, ¿no? Entonces, se fijan, esta de aquí y la deformación en X es directo al despeje, ¿no? Entonces voy a ocupar la que es directo al despeje. Esta ecuación que sería 1, 2, 3, 4, la ecuación 5, ¿no? Entonces, esta ecuación, si quieren, le ponemos ecuación AB, esta es la ecuación C. Y ahora, despejando la deformación en X de la ecuación 5, me quedaría que es la deformación en X es igual a al módulo de paso ZX por la deformación en Z. ¿Sale? Y si hacemos la misma sustitución, es que no quiero borrar nada, pues no voy a poner eso, pero ustedes pónganle, sustituyendo la ecuación C en esta ecuación que le voy a poner la ecuación D. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la deformación en X, este es negativo, perdón, que aquí es negativo, este de aquí pasa negativo. Entonces me quedaría que es menos BZX por el esfuerzo en Z por el módulo de elasticidad en Z. ¿Sí? Sí. Ahora fíjense, les digo, voy a olvidarme de esto. Esto me sirvió para explicar. Ya, ahora sí ya calculé formalmente las deformaciones. Entonces, la deformación le voy a poner aquí total en X, o le voy a poner mejor X total. ¿Va a ser igual a quién? La primera deformación que calculé, que es el esfuerzo en X entre X, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Y luego la segunda deformación en X que calculé es esta de aquí. Entonces va a ser menos. Pero la voy a poner de esta manera, fíjense. Lo voy a acomodar así. Es lo mismo, nada más que voy a poner esto. Ahorita van a ver por qué es importante o por qué es recomendable ponerlo así. Y entonces aquí sería B, Y, X entre Y por el esfuerzo en Z. Y a menos U, ZX entre EZ por
el esfuerzo en Z. Y esta Profe. sería la ecuación que suma las tres deformaciones en el eje X causados por el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. ¿Sale? Ahí no cambiaría el signo del segundo y tercer término, Segundo y tercero. ¿Por qué? porque, por ejemplo, mi X por esfuerzo en Y es de signo negativo, ¿no? Y yo tenía que mi epsilon X es igual a epsilon 1 menos epsilon. Pero bien, o sea, es que esto es lo... Y lo hice para... Pero bueno. Esta primera ecuación que yo escribí, que epsilon 1 menos epsilon 2 menos epsilon 3, era una manera informal de describir el fenómeno que está sucediendo. ¿Sale? Pero ya si se fijan, la manera formal que es con estos despejes, nos dan los signos, o sea, ya los signos negativos. O sea, si yo no sé, hubiera hecho la primera explicación y hubiéramos hecho todo esto así, nos hubiera quedado esta ecuación. Lo cual significaría que la primera deformación en 1 es una deformación que extiende el material y la deformación causada por el esfuerzo en Y, al ser negativa, es una deformación que acorta el material y lo mismo con el esfuerzo en Z. ¿Sale? O sea, no sustituimos esta ecuación. O sea, esta de aquí lo usé nada más para explicar. O sea, esta que escribe de deformación en X total, que le puse epsilon 1 menos epsilon 2 menos epsilon 3, no la sustituí. Nada más lo usé para explicar de forma general. ¿Sale? Ah, ya va. Y esta ya formalmente la saqué con todas estas ecuaciones y ya nada más sumando, porque fíjate, este es deformación en X, este es deformación en X y este de aquí es deformación en X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Pues sumo todas las deformaciones en X en una sola ecuación para obtener la deformación total, pero estas, directamente estas, sin sustituir. Y si te das cuenta, mi explicación general coincide con mi formulación ya hecha a través de las propiedades mecánicas. Tanto en los signos coincide, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero no es una sustitución, nada más era una forma de explicar. Bueno. Entonces, ahí pónganle su notita que esas de ahí eran explicación general y ya esta forma es la deducción, digamos que, como debe de ser, ¿no? Es que, deducción formal, perdón. Esta es la deducción formal y la otra era una deducción nada más para explicar lo que pasa, ¿no? Y se fijan, en la deducción ya formal, inclusive los signos nos dan lo que habíamos dicho en que les había explicado de forma general, que las deformaciones en X producidas por los esfuerzos en Z y en Y iban a ser negativas. Entonces aquí formalmente nos salen. ¿Está bien? Sin necesidad de ver los diagramas. Pero si no vemos los diagramas no entendemos por qué son negativas. Por eso es que les expliqué de una manera general y ya después les hice la formulación formal, ¿no? ¿Está bien? La deducción formal. No sé si quedó dudas sobre esto. No es una sustitución, ¿eh? Eran dos formas de explicar lo mismo. Sí, ya quedó. Bien. Entonces, si se dan cuenta, este de aquí le voy a quitar total, lo voy a sobreentender, y se dan cuenta que la deformación en X es producida por los esfuerzos tanto en X como en Y y como en Z. ¿Sale? Y lo mismo puedo hacer para la deformación en Y. Entonces, ¿cómo haría para la deformación en Y? ¿Cómo sacaría la primera, este término? ¿Cómo saqué este término? El primer término, ¿cómo lo saqué? Pues sería igual, ¿no? La deformación en Y producida por el esfuerzo en Y. El módulo 1 entre el módulo de elasticidad en Y por el esfuerzo en Y, que sale de la ley de Hooke, que sería el esfuerzo en Y es igual a el módulo de elasticidad en Y por la deformación en Y.
si yo de aquí despejo la deformación en Y, me queda que es el esfuerzo de Y entre el módulo de elasticidad en Y. ¿Sale? Y así obtendría la primera, nuestro primer término, ¿no? Lo voy a borrar porque no quiero encimarlo. ¿Sale? Nada más se lo quiero explicar. Entonces, a lo que quiero llegar es que haciendo el mismo análisis, exactamente el mismo, con los otros ejes, vamos a llegar a ecuaciones parecidas. ¿Sí? ¿Sí o no? De acuerdo, 100%. Entonces, ya que está entendido, de tarea hacen a que es igual la deformación en Y y la deformación en Z. ¿Sale? Va. Es exactamente lo mismo. El mismo procedimiento. Nada más hay que usar las otras relaciones de Poisson, las que no hemos usado. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. La próxima clase y me tienen los cálculos de la deformación total en Y y la deformación total en Z. ¿Sale? ¿Dudas? No, todavía. ¿No? Entonces nos vemos la próxima clase y eso queda de tarea. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Cuídense. Hasta luego.